¿Alguna vez te has detenido a pensar si las sirenas, esas misteriosas criaturas de las profundidades, podrían ser más que un mito? ¿Y si te dijera que las sirenas no solo han sido documentadas a lo largo de miles de años en culturas de todo el mundo, sino que también aparecen en antiguos textos bíblicos? Prepárate, porque lo que estás a punto de leer no solo desafiará tu visión del mundo, sino que también sacudirá tus creencias más profundas. Esta no es una teoría cualquiera. Esta es una revelación basada en manuscritos reales, olvidados y ocultos por siglos. Comenzamos desde el principio. A lo largo de la historia, civilizaciones de todos los continentes han reportado encuentros con criaturas acuáticas humanoides. Desde las sirenas de la mitología griega hasta las mami-wata africanas, pasando por las selkis escocesas y los ningyo japoneses. A pesar de las diferencias culturales y de idioma, hay un patrón que se repite de forma inquietante. Mujeres con cuerpos de pez, ojos hipnotizantes, voces encantadoras y una belleza sobrenatural. ¿Cómo es posible que culturas que jamás se contactaron entre sí compartan una figura mitológica tan específica? La respuesta, por sorprendente que parezca, puede estar oculta en uno de los textos más antiguos y misteriosos de la humanidad, el Libro de Enoc. Este libro, considerado apócrifo por muchos, fue excluido deliberadamente del canon bíblico oficial. Sin embargo, fue encontrado junto con otros libros reconocidos como Isaías y Génesis en las famosas cuevas de Qumrán, en lo que hoy se conoce como los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué habría de estar ahí si no tuviera valor espiritual? ¿Quién decidió ocultarlo y por qué? El libro de Enoc ofrece una perspectiva completamente distinta del origen del mal en la tierra. Según este texto, un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió del cielo y se unió con mujeres humanas, generando una raza híbrida llamada los Nefilim. Estos gigantes fueron considerados una aberración, un error, y su existencia agravó la ira de Dios. De esta unión antinatural no solo surgieron los gigantes, sino también un castigo para las mujeres involucradas. Y aquí es donde aparece algo que la mayoría de los cristianos desconocen por completo. Según Enoc 19:2, las mujeres, también de los ángeles que se desviaron, se convertirán en sirenas. Sí, leíste bien, sirenas, pero no las versiones dulces y encantadoras que nos venden las películas. Estamos hablando de entidades acuáticas con rasgos humanos, pero también con deformaciones demoníacas, criaturas malditas, condenadas a habitar las aguas por el resto de la eternidad, separadas de Dios y del mundo terrestre. El término sirena ha sido traducido a lo largo de los siglos de diversas maneras. En la cultura griega, las sirenas eran mitad ave, mitad mujer, pero con el tiempo, esta palabra pasó a identificar a criaturas mitad mujer, mitad pez, dotadas de una voz seductora capaz de hipnotizar a los hombres y llevarlos a la muerte. Una interpretación moderna de este mito podría verse reflejada en la serie Siren, que muestra sirenas como criaturas agresivas, inteligentes y peligrosamente bellas. Podría ser que estas representaciones modernas tengan una base espiritual más profunda. Volvamos al texto bíblico. En Apocalipsis 21:1 se dice: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Muchos pasan por alto esta frase, pero si analizamos bien, ¿por qué Dios eliminaría el mar en la nueva creación? ¿No es el mar una de las obras más majestuosas de la naturaleza? La única razón lógica sería que el mar es considerado impuro o que alberga algo que Dios ya no quiere que exista.
¿Podrían ser estas entidades acuáticas la razón? Espíritus demoníacos ocultos bajo la superficie. En muchas culturas africanas, latinoamericanas y asiáticas hay una creencia firme en los llamados espíritus marinos. Entidades que no son otra cosa que sirenas demoníacas, capaces de controlar emociones, inducir pensamientos y atraer a las personas a su perdición. Los testimonios son inquietantes. Personas que han desaparecido sin dejar rastro, barcos que han sido encontrados sin tripulación y encuentros cercanos con criaturas que no pueden explicarse con la lógica. Uno de los relatos más impresionantes es el de una mujer que nadaba tranquilamente en un lago durante una reunión familiar. Decidió descansar sobre una roca cercana a la orilla. Fue entonces cuando todo a su alrededor quedó en completo silencio. No se escuchaban los gritos de los niños, ni el murmullo del viento, ni el canto de los pájaros. Solo el vacío. En ese instante surgió una criatura del agua. Tenía ojos completamente negros, sin iris, con forma de almendra. La mujer asegura que la criatura le habló sin mover los labios, usando una comunicación telepática, y le dijo: «Puedo hacer que saltes al agua». El miedo la paralizó. La criatura se sumergió nuevamente y desapareció. ¿Alucinación? ¿Imaginación? ¿O una manifestación real de algo mucho más oscuro? Este tipo de testimonios no son únicos. Se han reportado encuentros similares en diferentes partes del mundo. Algunas personas incluso creen que estas entidades pueden prometer riquezas, belleza o habilidades sobrenaturales a un cambio de lealtad espiritual. Otros aseguran que han sido perseguidos por estas entidades, sobre todo en sueños. Hay relatos de personas despertando empapadas, sin haber estado en contacto con el agua, tras soñar con una sirena. ¿Y qué hay de los antiguos egipcios? Hay pinturas en templos que representan batallas entre humanos y seres acuáticos con forma femenina. Algunos arqueólogos han catalogado estas imágenes como mitológicas, pero ¿y si no lo son? ¿Y si lo que los egipcios dibujaron fue una representación real de lo que vieron? Cuando sumamos todos estos elementos, el libro de Enoc, los manuscritos del Mar Muerto, las descripciones en Apocalipsis, los testimonios de primera mano y la documentación antigua, la posibilidad de que las sirenas sean reales y que su origen sea bíblico y demoníaco, ya no parece tan descabellada. Ya hemos comprendido que estas entidades, conocidas como sirenas, podrían tener un origen completamente diferente al que la cultura popular nos ha hecho creer. No son criaturas dulces ni simpáticas. Son espíritus caídos, castigos vivientes, condenadas por su transgresión contra el orden divino. Pero si eso es verdad, ¿por qué aún están entre nosotros? ¿Por qué tantos testimonios continúan surgiendo, incluso en la actualidad? Para entender esto, primero debemos entender el juicio de Dios sobre el mundo en los tiempos antiguos. En el libro de Enoc se revela que el diluvio universal no fue solamente un castigo contra los hombres por su corrupción y maldad. Fue principalmente un acto de limpieza espiritual. Dios buscaba erradicar a los nefilim y poner fin a los actos aberrantes de los vigilantes, los ángeles rebeldes. Sin embargo, algunas criaturas lograrán sobrevivir al juicio. ¿Cómo? Muy sencillo, porque su hábitat natural era el agua. Mientras la tierra era sumergida en torrentes, estos seres simplemente se adaptaron. ¿No es eso en sí mismo aterrador? El juicio no fue completo. Algunos fragmentos de corrupción lograron escabullirse bajo la superficie, ocultándose en los ríos, lagos y océanos. En muchas culturas se cree que estas entidades pasaron a una nueva fase de existencia. Ya no eran completamente físicas, pero tampoco del todo espiritual. Entraron en una especie de dimensión intermedia, donde su propósito era tentar, engañar
y llevar a las almas débiles hacia el mismo error que sus antecesoras cometieron. Es aquí donde surge el concepto de los espíritus marinos. Son mencionados con frecuencia en oraciones de liberación y guerra espiritual en iglesias cristianas de África, América Latina y Asia. Se habla de reinos acuáticos, pactos de sangre realizados con estos seres y ataques espirituales que provienen del agua. En sesiones de liberación, muchos testifican haber sido oprimidos por entidades femeninas con apariencia de sirena que intentan seducir o esclavizar el alma de quienes están espiritualmente expuestos. Y esto no es todo. Los efectos que estas entidades causan en las personas no se limitan a experiencias sobrenaturales. También hay consecuencias tangibles, físicas y psicológicas. Personas que han tenido encuentros en sueños con sirenas aseguran despertar con rasguños, marcas o incluso más tonos. Otros reportan una sensación persistente de tristeza, lujuria, incontrolable, pensamientos suicidas o rupturas sentimentales inexplicables justo después de soñar con una figura femenina que los seducía en el agua. Hay incluso quienes aseguran haber sido poseídos por estas entidades, comenzando a cambiar su comportamiento de formas dramáticas: rechazo a lo sagrado, insomnio, voces en su cabeza, aislamiento social. ¿Coincidencias? ¿O el resultado de un contacto espiritual con algo que no pertenece a este mundo? Incluso en la cultura moderna, estos conceptos han sido romantizados y suavizados para que parezcan inofensivos. Películas, series, libros, juguetes. Pero detrás de la figura bella y cantarina se esconde una realidad oscura. ¿Crees que es coincidencia que muchas películas de sirenas involucren muertes, hechicería y manipulación mental? Hollywood lo presenta como fantasía, pero los símbolos no son casuales. Son pistas, y muchos, sin saberlo, han sido programados para ver con simpatía a estas criaturas. Pero vayamos más allá. Uno de los relatos más impactantes es el de un pescador en Filipinas, que aseguraba haber sido visitado por una sirena durante varias noches consecutivas, no en sueños, en la realidad. Él contaba que mientras pescaba en el río durante la madrugada, una figura emergía lentamente del agua. Siempre lo observaba en silencio, con una mirada penetrante. Tenía cabello largo, piel pálida y ojos completamente negros. Él dijo que, aunque no hablaba, podía escuchar su voz en su mente. Una noche esta voz le dijo: «Ven conmigo, solo ven». El hombre, aterrorizado, se lanzó al suelo y comenzó a orar en voz alta. La figura desapareció, pero él jamás volvió al río. Desde entonces se volvió ferviente creyente y nunca más pescó de noche. Lo que más nos debería preocupar es que estas entidades parecen tener objetivos espirituales concretos. No se presentan al azar. Atacan a personas vulnerables, débiles en la fe o con heridas emocionales abiertas. Buscan entrar por grietas. ¿Y sabes qué grieta es una de las más peligrosas? La obsesión con lo oculto y lo místico. Muchas personas comienzan investigando sobre sirenas por simple curiosidad y terminan teniendo sueños extraños, visiones o sintiendo presencias. Esto no es casualidad. El conocimiento también puede ser una puerta si no se maneja con discernimiento. Y por supuesto, no podemos dejar fuera el aspecto religioso del silencio. ¿Por qué las grandes instituciones religiosas no hablan sobre el libro de Enoc? ¿Por qué se niegan a considerar textos que fueron descubiertos junto a los libros que sí aceptaron como canónicos? ¿Por qué no se predica desde el púlpito sobre los vigilantes, los nefilim o las mujeres convertidas en sirenas? La respuesta es incómoda, pero necesaria, porque aceptarlo significaría admitir que el mal es mucho más complejo, antiguo y activo de lo que se ha enseñado.
Y también significaría admitir que, quizás, no hemos estado luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que habitan lugares invisibles, como las profundidades del mar. Incluso en los textos hebreos y antiguos salmos, el mar es visto como un lugar peligroso, caótico, fuera del control del hombre. No es casual que en los salmos se hable del Leviatán, otra criatura marina con connotaciones demoníacas, como algo que Dios debe someter. En muchas ocasiones, el mar es una metáfora del pecado, de la destrucción y del juicio. Ahora, imagina por un segundo que todas estas metáforas son literales. Y si el mar no solo representa el caos, sino que literalmente es el hogar de entidades antiguas que siguen operando hasta hoy. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, los kilómetros de avistamientos, las leyendas que se repiten en cada continente, los testimonios, las pinturas antiguas, los textos bíblicos omitidos y la fascinación cultural con las sirenas ya no parecen piezas desconectadas. Forman un patrón, un mapa espiritual, una advertencia. Hasta ahora hemos recorrido un camino lleno de revelaciones. Desde la misteriosa omisión del libro de Enoc en la Biblia, pasando por los orígenes demoníacos de las sirenas como castigo para las mujeres que se unieron a los vigilantes, hasta la evidencia moderna de encuentros reales, testimonios perturbadores y su representación simbólica como espíritus marinos. Pero si todo esto es real, si las sirenas son criaturas caídas, entidades espirituales con un propósito oscuro, entonces hay una pregunta que deberíamos hacernos con urgencia. ¿Qué propósito tienen estas entidades en los tiempos actuales? La respuesta, aunque inquietante, es clara: seducir, engañar y arrastrar almas lejos del plan divino. Su herramienta más poderosa no es su apariencia, ni siquiera sus poderes sobrenaturales. Su verdadera arma es la duda, el engaño, la fascinación por lo oculto. Nos tientan con belleza, con misterios, con promesas, pero detrás de todo eso está el mismo espíritu de rebelión que comenzó en los cielos cuando Lucifer se levantó contra Dios. Las sirenas no son solo criaturas del mar, son símbolos vivos de un pecado ancestral, el deseo de ser como dioses, el anhelo de conocimiento prohibido, el hambre por lo sensual y lo espiritual fuera de la voluntad divina. Y por eso siguen apareciendo. Están presentes en sueños, visiones, encuentros en la naturaleza e incluso en rituales donde la gente hace pactos sin saberlo. Están presentes en la música, en películas, en ilustraciones que parecen inofensivas, pero que activan puertas espirituales en los corazones más sensibles. Están presentes en historias de niños que desaparecen cerca de lagos, en navegantes que jamás regresan, en personas que afirman haber sido visitadas mientras dormían. Y lo más escalofriante es que muchas de estas personas no estaban buscando nada, no estaban invocando, solo eran vulnerables. Ahora bien, volvamos a la Biblia. Cuando leemos con discernimiento, todo se conecta. En Isaías 27:1, por ejemplo, se menciona que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Este versículo no habla solo de una bestia física, habla de un principio espiritual acuático, de una entidad demoníaca con poder sobre las aguas. ¿Es Leviatán el líder de estos espíritus marinos? ¿Es acaso el reino del mar una réplica perversa del reino de Dios, donde habitan entidades caídas esperando el juicio final? Todo apunta a que sí. Y entonces llegamos al punto culminante de esta revelación. Lo oculto no es inocente. Lo oculto es estratégico.
Las sirenas, como tantas otras entidades espirituales, operan en las sombras, disfrazadas de belleza, de misterio, de sensualidad. Pero no son lo que parecen, no buscan ayudar, ni guiar, ni inspirar. Buscan atrapar. Y si estás leyendo esto, tal vez sea por una razón mayor. Dios no permite que descubramos estas verdades por accidente. Si has llegado hasta aquí, tal vez es porque necesitas cerrar una puerta, romper una cadena o proteger a alguien que ama. Tal vez, sin saberlo, te has expuesto a pactos o figuras que actúan como portales. Recuerda, no necesitas haber invocado directamente. Basta con el interés, la obsesión o la aceptación inconsciente de su símbolo. Muchos juegos, canciones y películas esconden mensajes que invitan a la reina del mar, a la madre de las aguas, a la diosa sirena. Estas figuras son reales, no en el sentido físico tradicional, sino en el espiritual. Son entidades que existen en el reino invisible y operan cuando se les da autoridad. Y la autoridad se les da cuando abrimos puertas, el pecado no confesado, la participación en el ocultismo, la idolatría, incluso la falta de perdón. ¿Y cómo se vence a estas entidades? No con agua bendita, sin rituales, no con cientas, sino con la autoridad de Jesucristo. Solo la sangre de Cristo puede romper los pactos, cerrar las puertas y liberar a quienes han sido oprimidos. Lo que comenzó con ángeles rebeldes termina con la victoria de aquel que descendió a las profundidades para traer luz. La Biblia dice en Filipenses 2:10 que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye las profundidades, el mar y todo reino oculto. No necesitas temer, pero sí despertar. Hoy en día, el enemigo no se presenta con cuernos, se presenta con belleza, con canciones suaves, con imágenes fascinantes, con una sirena que parece inofensiva, pero cuyo propósito es arrastrarte lejos de tu propósito divino. Por eso, mi llamado final es este: abre los ojos espirituales, investigar, ora, limpia tu entorno, rompe vínculos con lo oculto y sobre todo pide discernimiento, porque lo que parece mito a veces es una advertencia, y las advertencias ignoradas suelen convertirse en cadenas. Si alguna vez has sentido una presencia extraña al acercarte al mar o si has tenido sueños con figuras acuáticas femeninas, no lo ignoras. No lo racionales. Tal vez sea el Espíritu Santo tratando de mostrarte algo más profundo, porque en el final el mar ya no existirá. Dios no planea restaurar los océanos en la nueva creación. Y eso dice mucho. Quiere un mundo sin esas entidades. Un mundo sin sombras, sin engaños, sin seducciones. Un mundo donde la única canción que resuene sea la del cielo, no la de las sirenas. Gracias por llegar hasta aquí. Este no es solo un guión, es un mensaje, una advertencia, una invitación al despertar espiritual.